pues como ya dijeron, les vamos a presentar el problema del agente viajero y pues pasaría primero el planteamiento. ¿Puedes poner la presentación? Sí, estamos viendo tu pantalla de Meet. Ay, disculpa. Bueno, el problema del agente viajero, bueno, puedes bajar las que es para, más que nada, para examinar. Eso lo vamos a ver como se muestra. Pero, pues bueno, puedes bajar las que habla de bueno, el problema del agente viajero trata sobre encontrar un recorrido que conecte todos los nodos o puntos donde solo pase una vez por cada uno para encontrar la ruta más pequeña. Esto se plantea como que un agente trata de ir a diferentes ciudades y trata de recorrer la menor distancia posible. Entonces, mientras sí no se acabe más uno, lo que voy a hacer es ir acumulando en suma. Bueno, como ahí sí tiene una gran utilidad de campo de la logística, la distribución de paquetes. Cuando termine el par, pues regreso a la suma. ¿Cuál es mi postcondición? Bueno, puedes bajar ahora la siguiente. Bueno, como ahí dice, la cantidad de rutas posibles en una red determinada pues, es fórmula. Es decir, en una red de 5 nodos, las dos jugadores es igual a -1. No me acuerdo cómo se dice. Bueno, hacemos la estimación. Sería igual a 24. Factorial. Factorial, gracias. Entonces, dependiendo de cuántos nodos haya, van a ser mayores las posibilidades de rutas que se pueden llegar a tomar. Para esto, significa que tenemos que buscar la ruta que utilice menos distancia o que conserve menos energía en estos casos. Y pues bueno, hay diferentes tipos de resolverlo, que eso ya lo vamos a ver ahorita mismo. Ya, de ¿Lo escuchan? No, no se escucha. No. Se te fue el audio, Tenoch. Ah, no. Yo, es que esto le tocaba a Daniel. Si quieren lo explico, pero... Okay. No, aquí estoy. Sí, es mejor. que se corta de repente. ¿Ya me escuchan? Ya, ok, adelante. Bueno, no, si me escuchan, Sí, se escucha. Bueno, aquí es un poco la parte del método de la fuerza bruta, como comentaban. El problema de la gente viajero. No, se traba muy feo. A ver, No, piensa sí, aquí. te estás trabando. A ver, habla. Ya está. Si te escuchas mejor, creo. Creo que ya no se le escucha, ¿verdad? ¿No eres el que está hablando? Yo soy Tenoch. Ok. No, dijo que se iba a salir y volver a entrar, ¿no? Ok. Ok. Bueno, mientras, si quieren, les voy explicando el otro método. Sí, sin problema. El método de la fuerza bruta, pues ya lo habíamos visto más o menos ayer, se parece un poco al de la mochila. Y ahorita ya lo voy a explicar con más detalle. Pero bueno, luego está el método del vecino más cercano, que también son métodos un poquito más sencillos, son más intuitivos, entonces no hay tanto problema. Y ya luego viene el método de branch and bound. El método de branch and bound o ramificación y poda lo vamos a tratar un poco menos porque ya involucra cosas un poco más complejas. Por ejemplo, de entrada mete ya matrices
o incluso saltar entre matrices y gráficas. Y pues básicamente, haciendo un exceso de simplificación, se le van a aplicar ciertas restricciones a los valores que tenemos a través del método simplex y el método húngaro. Entonces, el método simplex nos ayuda a resolver problemas de programación lineal. Fue creado por George Dancing y busca maximizar o minimizar una función lineal. Entonces, ya que tenemos esas restricciones, nos va a arrojar un valor de 1 o 0. Y básicamente el 1 nos diría si va o no va, en el caso del 0, si quedó o no quedó. Okay. El punto es que ya con todos esos valores vamos a obtener una nueva gráfica, un nuevo grafo, que nos diría la ruta tal cual. La ruta de a qué lugar va primero, luego va después, no sé. Por ejemplo, el agente viajero sirve en un caso de ventas o de logística, es como se plantea, que se tienen que recorrer varias ciudades, pero se buscan optimizar el recorrido, que se tenga que recorrer menos distancia. Entonces, ya con esos valores podremos obtener que, por ejemplo, si tenemos 3 ciudades, no sé, la Ciudad de México, Tijuana y Zacatecas. Y bueno, el punto es que ya nada más sería ver en la última gráfica tal cual qué ciudades tiene que recorrer. Y pues tiene muchísimas aplicaciones, simplemente Amazon o todas las plataformas de ventas en línea, o más bien de entregas, ya sea DHL y todas ellas, pues tienen que utilizar un buen recorrido para que pues para no desperdiciar combustible y para que las entregas sean más rápidas. Entonces, pues el método de Branch and Bound o los otros dos métodos nos ayudan a eso. Y pues el problema del agente viajero es cool, es padre. Nos permite ser consumistas y que nuestro envío llegue en menos de un día. Al menos para mí está genial. Pues sí, justamente tiene como que lo vemos muy comúnmente, diario, ¿no? No sé si Daniel ya haya llegado. ¿Ya me escuchan? Ya estoy, Sí. volví a salir y volví a entrar. Vale, está perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, tomando lo que comentaban mis compañeros, el método de la fuerza bruta, como lo habíamos visto en la clase de ayer, se había comentado, es tomar básicamente todas las posibles rutas de los caminos que tenemos. Esto se hace ineficiente porque llegamos a un punto en el que si tenemos 20 posibles valores o diferencias, en este caso si lo ocupamos a ciudades, por lo que comentaba de opciones que se tiene. A diferencia del método del camino más corto, bueno, en este caso es revisar uno por uno y al final identificar cuál es el más cercano. Que como vemos en la presentación, vemos las posibles notas y vemos eso, bueno, se resume en esta parte. Como les comentaba, se tiene la desventaja que se llega a ser demasiado grande y en industria pues esto ya representa un costo y una pérdida de tiempo. Okay, Y bueno, muy bien. si lo queremos ver rápidamente como ejecución, pues es los factoriales de las ordenaciones como las permutaciones. Y como les comentaba, si hacemos de 20 ciudades, vamos a tener más de 2 billones de combinaciones y vamos a perder tiempo. Ok. ¿Algo más? ¿O lo dejamos de escuchar? A mí me gustaría comentar algo que encontré sobre el problema. Bueno, más que nada es como una variación, más que nada. Claro. Bueno, a ver, el problema del agente viajero yo lo encontré porque estaba viendo serie y pues lo mencionaban. Entonces ahí mencionan algo muy interesante que sería, hay dos posibles variables
que sería, bueno, en estas plantean el problema de la gente viajero con latencia variable, perdón, variable, pero, ¿qué dice esto? Si me dejaran compartir pantalla, le pondré una que se entienda mejor. Creo que ya dejé de compartir. Ok, a ver. Ok. Esto no es lo que se agregar a la presentación porque siento que es más fuera, pero bueno. Lo que dice esto es que el problema de la gente viajera con latencia variable es que, digamos que estás en un parque de diversiones y tienes que pasar por todas las atracciones, pero tienes que considerar otra cosa, que sería el tiempo de espera de cada atracción. Entonces lo que hace esto es principalmente, bueno, esto también varía por el hecho de los días y el clima. Teniendo estos datos, se puede tomar en cuenta para tener la ruta más óptima en este que sería, vaya, por las esperas y todo eso de las filas. Ahora, también se puede confundir con otro que sería el dependiente del tiempo. Este es parecido, pero digamos que aquí varía más por las distancias que tienen que recorrer, no por el tiempo de espera que tienen que pasar. Y pues principalmente sería eso ya es como más avanzado, o sea, principalmente esto se dice que están en grado, entonces nada más quería como comentarlo por algo interesante que encontré sobre este problema. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, pues muy bien. Yo creo que muy bien. Alma, ¿quieres decir algo? No, todo bien. Bueno, a ratos medio cortado, pero muy bien en general. Sí. O sea, estuvo bastante bien. O sea, de hecho, justamente como mencionó su compañero, pues hay muchas referencias a este problema y hay muchas variables. Pero pues el chiste es que al final del día quieres como optimizar una ruta dependiendo como de los factores que estás tomando en cuenta. Y pues resulta ser que es un problema NP completo. Entonces, como bien lo dijeron, si quisieras como explorar todas las rutas posibles, pues te saldría una cosa así bien de orden factorial. Y pues eso claramente no es polinomial, ¿no? Entonces, por eso que justamente es un problema muy difícil de resolver, de hecho, demasiado. Y pues, más que nada, ya en la vida real, por ejemplo, pues nosotros pues observamos, ¿no? Que a pesar de eso, o sea, nosotros ahorita estamos nada más teorizando de que son problemas casi imposibles de resolver, pues cómo le hace, por ejemplo, DHL para pues, entregarnos nuestras cosas. O sea, lo hacen como que en el mejor tiempo posible. Y pues justamente esa es la clave, que ellos, se ocupan cosas que se llaman heurísticas, que ya después si quieren se los cuento, pero al final del día son como algoritmos o como pseudoalgoritmos que nos permiten como obtener no la respuesta, sino la mejor respuesta. O sea, nosotros le vamos pidiendo como condiciones al problema y vamos diciendo, bueno, si yo tengo esto, pues puedo obtener como que esta respuesta y es buena. O sea, buena incluso dentro del, como el rango de error que yo estoy permitiendo. Y pues obviamente entre el menor sea el rango de error, pues es más exacta mi solución. ¿Va? Pero bueno, eso es todo y pues creo que bastante bien. Entonces, pues ya el siguiente equipo, que es el de Halting Problem. Si están por ahí. Sí, voy a ver. Va.
¿Ahí se alcanza a ver la presentación? Se ve en blanco. Se ve blanco. Ah, Ya se ve. ya. Ok. Buen día a todos. Buena tarde. Les vamos a hablar sobre el problema del paro. Bien, un poco de historia al respecto. Comenzaremos con un personaje importante que lleva este problema. Es el mismísimo Alonso Church, que y si bien hizo un gran trabajo con Alan Turing, él fue el que llevó muchas cosas al respecto mucho antes. Este señor Alonso Church fue un matemático ilógico que bien trató de desarrollar un sistema formal y completo, que más tarde lo conoceremos como cálculo lambda, que podría tener otras aplicaciones distintas al campo de la lógica matemática. Y su objetivo era fundamentar las matemáticas, pero dicho objetivo no se logra alcanzar, dado que tiene conflictos con la paradoja de Russell. Más tarde se hace una investigación con el señor Alan Turing y demostraron que un problema irresoluble y un problema de paro tienen una gran similitud. Ahora bien, ¿qué es un problema de paro? Consiste en determinar si existe una máquina de Turing capaz de determinar si cualquier máquina de Turing se va a detener o no. Da una máquina de Turing cualquier nombre que se les ocurra, en este caso va a ser M, y una palabra que le vamos a apodar W, se determinará si M acabará en un número finito de pasos usando W como dato de entrada. Bien, se podría resolver este problema, pero ajustando nuestra máquina de Turing con cierto objetivo, y pues vaya, eso no es válido. Bien. ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Vale. ¿Puedes poner la presentación? Sí. Yo le voy a hablar sobre quién es el que resolvió el problema de paro, y el nombre de este señor es Alan Turing. Alan Turing, pues muchos sabrán quién es, pero si por alguna razón desconocen de él, Alan Turing aportó mucho al área de la computación, y lo que respecta a la presentación, en 1936 publicó el artículo sobre los números computables con una aplicación al... ahí dice el problema de decisión, pero en alemán no sabría cómo pronunciarlo. Ajá, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Pues Alan Turing en este artículo lo que decía es que propone la demostración de la resolución del problema de paro, en donde concluye que el problema es un problema irresoluble, lo que conlleva que no existe ningún algoritmo general que pueda averiguar si una operación iniciada será infinita o no. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo Alan Turing hizo para demostrar este problema que podría a simple vista parecer complejo? Bien, pues ahora nuestro compañero Carlos va a contestar esa pregunta. Ok, bueno, este diagrama explica de forma muy simplificada lo que es la demostración del problema del paro, que es que tenemos una máquina, un programa, al que le vamos a introducir otro programa. El objetivo de esto es que el programa al que lo estamos introduciendo nos determine si el primer programa va a terminar o no va a terminar. En el caso de que nos diga que sí va a terminar, este programa entraría en un bucle, porque no hay una forma exacta de saber en cuánto tiempo va a terminar. En el caso contrario de que el programa diga que sí va a terminar, digo que no va a terminar, disculpen, en ese caso el programa terminaría automáticamente, dado que no puede buscar una solución para el programa que se le está poniendo como una entrada. Esto termina siendo una contradicción, ya que en el caso de que el programa sí termine, no va a terminar. Y en el caso de que el programa no termine, entonces va a terminar automáticamente. Lo que esto quiere decir es que no podemos crear un programa que al introducirle cualquier otro programa, el que sea, o sea, si existe, se tiene que poder, nos tiene que poder decir si va a terminar o no va a terminar. No existe un programa capaz de eso.
Ahora, esto no quiere decir que no se puede terminar un programa particular, solamente que no existe uno que pueda darnos una respuesta fija para cualquier programa que le introduzcamos. Y bueno, sería eso. Gracias por ¿Ya su acabaron? atención. Ya. Ah, está chido. No, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quieres decir algo, tu alma? Pues sí, estuvo bastante resumido. No sé si a los que no son del equipo les haya quedado claro o tengan alguna pregunta. Ah, dice alguien, se parece a la paradoja del barbero. De esa estaría padre que hablen en este segundo parcial, porque es más de lógica. Sí, sí, exacto. De hecho, yo nada más, es que de hecho, ya como que con esta parte ya cerramos la sección de los problemas NPS y todo eso. Y justamente el siguiente tema que venía, pero pues ya al final no se va a poder, es el de la técnica de diagonalización de Cantor. O sea, es la técnica que ocupó Cantor para demostrar que hay más reales que naturales. Pues justamente la demostración formal de esta cosa del problema del paro hizo algo muy similar a esa técnica. Igual si quieren luego se los cuento. Pero es que justamente está bien chido porque como que rescató la misma idea de poder hacer como cosas suponiendo que sí se puede y empezó a hacer así un desbarajuste muy bonito Turing y al final del día lo que le terminó diciendo a este porque este problema, el Entscheidungsproblem, el que dicen ellos, es un problema que viene de un señor que se llama Hilbert, bueno, se llamaba Hilbert. Él lo que quería demostrar, o bueno, él la idea que él tenía era que sí era posible pensar a las matemáticas como algorítmicas, en el sentido de que nada más fueran puras manipulaciones de símbolos. O sea, justamente así como nosotros ahorita estamos estudiando, ¿no? La generación de cadenas, las reglas y todo eso. Entonces el señor lo que proponía o lo que pensaba era que las matemáticas eran eso, o sea, que se podía reducir justamente a algo así. Y pues resultó ser que Turing pues le dio en la torre y pues le dijo que no, y junto con Gödel también le terminó dando en la torre y le dijo que no. O sea, son como, hablan tanto Gödel como Turing, hablan como de los límites de la matemática como la conocemos ahorita. Ahora, ya un poquito más aterrizado al por qué los exhortamos pues, a estudiar estas cosas, es porque cuando uno, ¿se acuerdan que yo les dije que uno puede expresar ejemplares de un problema como ejemplar del otro, como ejemplar de otro problema? Y justamente es cuando se empiezan a hacer las comparaciones y ver qué problema es NP completo y todo eso. Bueno, pues resulta que eso ya lo van a ver más adelante, que para hacer ese tipo de cosas tienen que expresar a los problemas como una cadena de un lenguaje, y esa cadena de ese lenguaje es el lenguaje definido por la máquina de Turing, que va a decidir si tu problema, más bien, va a decidir si el ejemplar del problema tiene solución. O sea, por ejemplo, ustedes construyen una máquina de Turing que les va a decir si por ejemplo, tal disco, ayer mencionábamos 2 discos, tal disco y estas canciones las puedes, bueno, tal disco y la forma en cómo acomodaste las canciones, caben en el disco, ¿no? Entonces tú le pasas justamente la codificación de la información del disco y la información del acomodamiento, no sé cómo decirlo, de la forma en cómo acomodaste las cadenas, perdón, las canciones, pero en una cadena. Entonces eso es lo que recibe la máquina de Turing como entrada y te termina diciendo sí o no. O sea, vaya, la intención de toda esta unidad, para que lo tomen así como ya más concretamente, no fue como para que nada más los pusiéramos a hacer árboles de derivación así como que pues a lo mecánico, no, sino el definir lenguajes, el definir
justamente la generación de un lenguaje y cuando, por ejemplo, lleven lenguajes de programación, la semántica de un lenguaje, pues es algo muy poderoso. Y cuando lleguen a complejidad computacional, se van a dar cuenta que el definir un lenguaje para una máquina de Turing les va a permitir demostrar y determinar si su problema se resuelve o no se resuelve. Ese es el gran resumen de todo esto. ¿Cómo ven? Sí, súper bien. Ese Sí. spoiler está bueno porque sí, justamente ahorita que aprendieron un poquito de lenguajes y que vimos esto como del objetivo principal de saber identificar si una cadena pertenece o no a un lenguaje, pues sí, como les acaba de decir Ricardo, al final cualquier problema, por raro que parezca o del tipo que sea, para decir que una compu lo va a resolver, se tiene que poder modelar como un lenguaje y resolver el problema sería lo mismito que saber identificar cadenas de lenguaje. Entonces, eso está muy padre, está muy bueno. Ajá, justamente es pues sí, una transformación muy bonita. Una Y al equivalencia. final, ajá, exacto. O sea, y dices, ¿qué onda, no? O sea, literal, como el reconocer cadenas de un lenguaje es equivalente a resolver un ejemplar de un problema. Entonces, vaya, ese es así como el gran spoiler de todo esto, para que, bueno, y aparte ya en otras áreas como en compiladores y todo eso, pues lo van a ocupar todo lo que vimos. Pero así a nivel así como que muy teórico y yo me atrevo a decir justamente históricamente anterior a, por ejemplo, a compiladores, viene mucho, tiene mucha carga filosófica. O sea, viene, les digo, desde Hilbert, desde Frege, por ejemplo, es otro matemático que se planteaba cosas de la sintaxis y todo eso. O sea, para que vean que no está como que separada, yo digo que eso es como lo bonito de la teoría de la computación, que no está separada incluso de la filosofía del lenguaje y todo eso. O sea, es algo muy poderoso. Y es algo muy chido que al final del día uno como computólogo es lo que pues manipula, ¿no? O lo tiene como que más presente, el lenguaje. Porque al final del día con el lenguaje pues nos comunicamos con las computadoras y todo eso, ¿va? Entonces, pues si ya acabamos con esa parte, pues siguen lo de el equipo de los teoremas de Gödel. Por favor, creo que es Victoria y no recuerdo quién más, nada más recuerdo a Victoria. Ah, sí, ya voy. Vale. Igual no sé si conocen el canal de Computer File. Ellos tienen justamente videos de estos problemas y en especial, si quieren al rato les paso el video de justamente del halting problem. Y pues salen así computólogos bien rotos ahí explicando todo así de, no, pues sí se puede y así. O sea, está muy chido. De hecho, Numberphile es como canal hermano de Computer File, de hecho. Pero a ver, bueno, ya empiecen. Ah, ya voy, es que no me deja poner, compartir pantalla. Ahorita ya había aparecido algo. ¿Los demás integrantes del equipo también ya están listos? Ok, ya nos puso el link del video. Si alguien puede compartirlo. No sé si por aquí esté Diego, si nos hace el favor de... Itzel ya dijo que ok. igual intenta. Sí. Si puedes, por favor, Itzel. Ahorita no está Diego. Gracias. Sí se ve. Sí, vemos. Sí se ve. Uy.
Es que yo tengo Safari. ¿Alguien tiene abierto el Google Chrome? Ajá, pero Itzel sí está en Chrome y de todas maneras no se pudo. Creo que es en compartir pantalla, pero una ventana. Si es que la seleccionas, ya manda audio. Si es que pones toda tu pantalla o algo así, creo que es cuando no da audio. Copyright. A ver. Permítanme. Voy a intentar yo. O sea, yo estoy en Safari, de hecho. Entonces no sé si esto se pueda, pero... Sí, no voy a poder. ¿Alguien no tiene por ahí? Lo voy a intentar compartir. A ver, porfa. Ya pude. Hola, buenas tardes a todos. Mi equipo y yo les presentaremos el tema de los teoremas de Gödel. Espero les guste. Súper. Antes de comenzar a explicar los teoremas de Gödel, daremos una muy breve introducción sobre quién es Gödel. Gödel fue un lógico, matemático y filósofo nacido en Austria, en la ciudad de Brunn, el 27 de abril de 1906. Es considerado por la revista Times una de las mentes más brillantes del siglo XX. Gödel desde joven fue sobresaliente para las matemáticas y los idiomas. En 1924, cuando tenía 18 años, entró a la Universidad de Viena a la carrera de física, pero hubo algo que le hizo cambiar de idea. Cuando comenzó a escuchar las clases de su profesor Philipp Furtwängler sobre teoría de números, Gödel dijo que eran lo más maravilloso que había escuchado en su vida, así que finalmente decidió cambiarse la carrera de matemáticas. Un año después de terminar su doctorado en la Universidad de Viena, publicó sus teoremas de incompletitud. Los teoremas de Gödel son muy importantes porque en 1930 se dio a conocer el programa de Hilbert, el cual consistía en construir un sistema de reglas y símbolos que se pudiera aplicar a todas las áreas de las matemáticas, que demostrarían todas las afirmaciones verdaderas, lo cual resultaría en un conjunto de axiomas completo, coherente y libre de paradojas. Con este programa demostraría, como ya dije, con símbolos y reglas, y bueno, importante también que en un número finito de pasos, por lo cual podríamos decir que sería algorítmicamente, si algo es verdadero. Entonces, si algo pareciera ser no demostrable, automáticamente sería que es falso y ya no sería válido. Entonces, Gödel con sus teoremas demostró que no es posible la afirmación de Hilbert, que si algo no era verdadero, podía, pues, a su vez, tener algo que aún no estaba demostrado. Los teoremas de incompletitud de Gödel son dos teoremas de lógica matemática que fueron demostrados en 1931 por Kurt Gödel. Ambos teoremas establecen limitaciones sobre lo que es posible demostrar en matemáticas mediante un razonamiento matemático. Bueno, para hablar sobre los teoremas de incompletitud tenemos que hablar sobre el modelo que utiliza. El modelo matemático son las teorías formales. Una teoría formal está compuesta de signos y de un conjunto de reglas que nos dicen cómo manipularlos y combinarlos. La teoría formal está compuesto de axiomas y de teoremas. Por un lado, los axiomas son una colección inicial de fórmulas, es decir, que son como las reglas del juego para nuestra teoría. Estos axiomas no pueden ser demostrables. Por otro lado, los teoremas se pueden demostrar a partir de los axiomas. Y una teoría formal tiene dos propiedades. Por un lado puede ser completa y puede ser consistente, que es lo que se busca en una teoría matemática. Una teoría formal es completa cuando a partir de los axiomas se puede decir de cualquier enunciado si este es verdadero o es falso. Una teoría formal es consistente cuando no hay incongruencias o contradicciones entre los enunciados que podemos formular, es decir, no se puede llegar por un lado mediante ciertos axiomas a que un enunciado es falso y por el otro
con otros axiomas a que es verdadero. El primer teorema de Gödel establece que bajo ciertas hipótesis una teoría no puede ser simultáneamente consistente y completa. Una de estas hipótesis es que sea una teoría aritmética. Esto quiere decir que sus símbolos están relacionados con los números naturales, sus operaciones y relaciones. Por otro lado, otra de las hipótesis es que la teoría sea recursiva. Esto significa que las reglas para manipular sus signos y fórmulas en las demostraciones se pueden ejecutar mediante un algoritmo. Esto puede verse como si a partir de nuestro conjunto de axiomas pudiéramos implementar un algoritmo computacional que nos lleve a probar la veracidad o falsedad de algún enunciado. El enunciado del primer teorema de incompletitud es que cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente es incompleta. Para llegar a la demostración de este teorema, Gödel construyó una fórmula que se denomina sentencia de Gödel. Esta fórmula o esta sentencia no se puede probar ni refutar dentro de la teoría aritmética y recursiva. Para llegar a esta formulación, Gödel utilizó lo que se llama numeración de Gödel, que es un método para codificar signos y fórmulas mediante números. Esta numeración le permitió traducir las propiedades de una teoría formal T a propiedades aritméticas de los números de Gödel. Una de las consecuencias del teorema es que G no es demostrable, pero es cierta, pues en su propio enunciado dice que es indemostrable. Esto significa que ninguna teoría en las condiciones del teorema es capaz de demostrar todos los enunciados verdaderos de la aritmética. Un dato interesante es que aunque no G sea falsa, por afirmar lo contrario de G, no es refutable, puesto que G es indemostrable, como ya habíamos dicho. Esta sentencia puede tomarse como axioma y esto no produce ningún problema. El segundo teorema de Gödel hace referencia a una fórmula, consiste, que significa teorema consistente, que puede construirse en cualquier teoría T y que afirma que la teoría T es consistente. Entonces, el segundo teorema de incompletitud impone serias limitaciones a la hora de demostrar la consistencia de una teoría formal T. Nunca podrá hacerse utilizando únicamente la propia T. Si se utiliza una extensión como T' en la que consiste pueda demostrarse, la propia consistencia de T' no podrá demostrarse ni en T ni en T'. Entonces, para demostrar que consiste no es un teorema, se ha de utilizar una vez más la numeración de Gödel y la capacidad expresiva de las teorías aritméticas para convertir el primer teorema de incompletitud en el teorema formal consiste implica no existe X, P de X, donde P es la propiedad mencionada anteriormente de ser una demostración de G, pues que G afirma su propia indemostrabilidad. Este teorema formal es equivalente a consiste implica G, por lo que si consiste fuera demostrable por pura deducción formal, G también lo sería, lo cual es imposible si T es consistente, según el primer teorema de incompletitud. Muy bien. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Supongo que hay muchas preguntas. Está muy filosófico este asunto. Es que, por ejemplo, el segundo problema, piénsenlo como que ustedes son una teoría y yo llego y les pregunto que si son consistentes. Entonces, este teorema nos dice que ustedes no nos pueden decir si son consistentes o no son consistentes. Sin embargo, pueden agarrar, por ejemplo, otra teoría. Supongamos que dicen, bueno, pero mi primo nos puede decir si yo soy consistente o si soy o no soy consistente. Bueno, pues sí, chido. Tu primo me va a decir si tú eres consistente o no eres consistente. Pero si tu primo, pero eso no implica que tu primo sea consistente, pues. Entonces, para probar la consistencia de tu primo, tendrás que ir ahora a tu tío o algo así, ¿no? O sea, lo que te está diciendo es que, bueno, grosso modo, es que una teoría no puede probarse a sí misma.
Entonces, pues eso le da como que en la torre totalmente, porque si se dan cuenta, ya ahorita nos metimos justamente en cosas filosóficas, pero esas cuestiones filosóficas nacen del planteamiento algorítmico de la matemática. Y, por ejemplo, la codificación de Gödel lo que hace es asignarle un número primo a cada simbolito. O sea, nosotros tenemos nuestro conjunto de terminales, por así decirlo. Entonces, ahora a cada simbolito le asignas un número primo distinto. Eso te va a permitir que si tú tienes una oración, bueno, entonces haces el producto de todos tus números primos y entonces es tu número de Gödel, así se llama. Ese número de Gödel es único por cada oración, porque justamente es el producto de los primos de esa sentencia en esa codificación. Entonces hay un número, cada número en específico es como es producto de primos, eso lo van a ver en álgebra 2, la descomposición en primos es única, entonces cada número va a ser el producto de números primos, entonces ese número es el que te va a como codificar, de nuevo, estamos manejando lenguajes, va a codificar la sentencia, bueno, cualquier enunciado que tú quieras codificar en la numeración de Gödel. Entonces, como moraleja, es que justamente el plantearse, por ejemplo, la matemática desde un punto de vista totalmente algorítmico, pues hace que truene, ¿no? Porque pues es ahí donde hasta ahorita, por ejemplo, sabemos que en la matemática, pues estos señales como de ideas así que se te ocurren mientras te bañas o mientras caminas, algo así, justamente son como las ideas, ¿no? Que pues marcan el avance, ¿no? O sea, no nada más se trata de manipular símbolos y llegaste a nuevos resultados, no. O sea, justamente es lo que distingue precisamente a una máquina que tiene todos los axiomas y todas las reglas para seguir generando nuevos teoremas a un humano. Entonces, pues sí, es muy filosófico, pero pues ahí justamente los computólogos estamos muy metidos ahí. Porque también cuando sean más grandecitos igual, van a ver que hay problemas, hay programas que les ayuda a verificar las consistencias de teoremas, pero esos siguen otras técnicas. Y esa sí es como manipulación sintáctica y optimizaciones muy, muy chidas que tienen que ver mucho con lógica. Pero bueno, ¿hasta ahí todo claro? Sí, ya mejor. Vale. Entonces, pues, tenemos otro ratito. Entonces, ¿puede pasar los de la teoría de la información? ¿Están por ahí? Sí. Va. Entonces voy a presentar. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya. Sí. Sí, se ve. Bueno. Buen día, grupo. Nosotros vamos a presentarles la teoría de la información. Bueno, el equipo está conformado por Alex, Mixley, Samuel, yo y Hilda. Bueno, para comenzar, ¿puedes cambiarle la diapositiva, por favor? Ya, gracias. En el mismo año en el que los laboratorios Bell anunciaron la invención del semiconductor electrónico, este podía hacer lo que un tubo de vacío de manera más eficiente. De hecho, no sé si recuerdan, pero recientemente andábamos viendo eso en clases de teoría de la introducción a las ciencias. Pero bueno, retomando. Claude Shannon publicó su trabajo Teoría Matemática de la Comunicación. De esta manera fue que comenzó la era de la información. Los trabajos de Shannon fueron de suma importancia, ya que sentaron las bases para lo que hoy se conoce como la teoría de la información, que tiene implicaciones, básicamente en todos los campos de la ciencia, desde las ingenierías hasta las ciencias sociales. Esta teoría cubre sobre todo la cuantificación, el almacenamiento y comunicación de la información. Bueno, en sus orígenes, para comprenderlos mejor cómo Shannon llegó a su teoría, debemos de observar los primeros intentos para cuantificar la información. En 1928, Rolf Hartley publicó su investigación titulada La transmisión de la información, donde se utilizó por primera vez la palabra información para describir la cosa de la que está hecha la comunicación, dando una definición más estricta a lo que era hasta ese punto un término muy vago.
La información podía ser palabras, sonidos o cualquier otra cosa, y la cantidad de información es proporcional a la longitud de la secuencia, pero también depende del número de símbolos posibles y fue definida por Hartley como la expresión que pueden apreciar en la presentación, donde n es la longitud del mensaje y s la longitud del alfabeto. Pero una asunción de Hartley fue que todos los símbolos tenían la misma probabilidad de salir. Bueno, continúa mi compañero. ¿Ya está hablando? Hola. No, creo que no. A ver. No se escucha. No, no se escucha. No se escucha. Pues, bueno, si quieren lo que se resuelve eso, vamos a un poquito más adelante. Me dicen cuando se vea, bueno, cuando haya cambiado la imagen, pues creo que va con un poco de retraso. ¿Ya ven a Cloud Shannon? Sí, a Shannon. Sí, bueno. La teoría es formulada principalmente por Claude Shannon, el cual fue un matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense. Y también fue formulado por el biólogo e informatólogo Warren Weber. Claro, bueno. Como ya dijimos, Claude Shannon publicó en 1948 su trabajo de una teoría matemática de la comunicación, la cual es considerada ser la base de las comunicaciones electrónicas. Y sostenía que, haciendo una buena elección del emisor y receptor del mensaje, podrá llegar a una mayor distancia, siempre y cuando el mensaje no superara la capacidad del canal sobre el que viaja. Esto espero que se entienda un poquito más con un ejemplo que está más adelante. Y Warren Weber trabajaba cuando una teoría matemática de la comunicación fue publicada como un técnico en comunicación militar. Weber tuvo un gran interés y Weber y Shannon empezaron a trabajar juntos. Weber lo que hizo fue pasar el planteamiento de Shannon de un plano meramente técnico a definir un modelo práctico y lineal, el cual se ve así. Ya se ve un diagramita. Sí, estamos viendo un diagrama. Ok. Entonces tenemos una fuente de información, la cual es la encargada de generar un mensaje comunicar, un transmisor, el cual está encargado de codificar y transformar el mensaje de una señal capaz de ser transmitida en un canal. El canal es el medio físico sobre el que viaja el mensaje y donde incide directamente el ruido. El ruido es el ruido es el conjunto de expresiones que no son deseadas, que pueden afectar la señal durante su transmisión. Tenemos un receptor, el cual está encargado de decodificar y transcribir el mensaje a un lenguaje comprensible, y pues tenemos el destinatario, al cual es a quien queremos enviar el mensaje. Y bueno, esta teoría de lo que trata es que trata de llegar a determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Dicho de otra forma, esta teoría es la representación matemática de las condiciones y los parámetros que afectan a la transmisión y el procesamiento de la información. Y pues aquí tenemos un ejemplo rápido, que tenemos como fuente de información una persona que quiere enviar un mensaje, que en este caso es una taza. Y como transmisor vamos a ocupar a FedEx, el cual va a estar encargado de hacer de esta taza un pequeño paquetito. Este paquetito va a ir en una van, que sería lo que representaría el canal, y aquí puede incidir el ruido, pues que sería que lo traten
pues no muy gentilmente o que lo hayan acomodado de una forma que no debería de ser. En fin, después del pasar el tiempo, se recibe una señal, el cual el receptor estará encargado de pasársela al destinatario. Y por así decirlo, el receptor va a desempaquetar esa taza y se la va a dar al destinatario. Pero si es que hubo ruido, bueno, el mensaje no puede llegar exactamente igual de como fue enviado. Creo que ya no se ve. Te perdiste un Ahora sí. poquito, pero ya. Sí, sí, sí. Rayos. Bueno, después les paso la presentación. Ya sigo yo, ¿verdad? Sí. O Sí. Mixly, ¿ya te sirvió el micrófono? Pues no sé, pero si quieres, échale porque ya casi se acaba el tiempo, entonces. Sí, Ah, continúen, tú no se date. preocupen. Vale. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, todo bueno. bien. Sí, te escuchamos. Bueno, de los conceptos más importantes que trabajó Shannon es la entropía. Y bueno, para ver para qué sirve, notemos que, o sea, la mayor parte de los sistemas que codifican para la transmisión de mensajes, hoy en día utilizan un alfabeto intermedio. O sea, por ejemplo, en las computadoras, en vez de, o sea, se guarda todo como bits, o sea, en lenguaje binario, aunque nosotros podamos ver imágenes, colores, letras. Pero para transformar los bits a cualquier otro tipo de información se necesita un sistema de codificación. Entonces, la pregunta es, o sea, dentro de todos los sistemas de comunicación que existen, ¿cómo podemos saber qué tan eficiente es? En la imagen se muestra, por ejemplo, representaciones en binario y en decimal de letras. Bueno, a ver si pudieras cambiar la diapositiva, por favor. Ya la cambié, pero está con un poco de retraso. Espera un poco. Entonces, o sea, manejaré a base con un ejemplo. Digamos que tenemos un alfabeto A, que son las letras A, B, C y D, y lo vamos a codificar utilizando bits, que sería el conjunto B. Entonces, aquí en la pantalla se muestran tres sistemas de codificación, que podemos verlos. Y bueno, notamos en el sistema Z que se le llama que no es únicamente descifrable, ya que puede haber diferentes mensajes que se codifiquen de la misma forma, como es el caso de poner dos A seguidas y eh, y una D, que es dos ceros, o el otro caso que ya aparece. Entonces nos vamos a concentrar en el sistema X y en el sistema Y. A ver, la siguiente, por favor. Y sí, o sea, en realidad se analizan más casos, pero por motivos de el tiempo de esta presentación, digamos que solo nos vamos a concentrar en los que son únicamente descifrables. Entonces, eh, imaginemos que en el lenguaje en el que estamos, la letra A aparece con una frecuencia del 50%, la letra B con el 25% y la C y la D con 12.5%. O sea que es mucho más común la letra A. Y pues en el lenguaje normal suele pasar esto. Hay ciertas letras que aparecen mucho más o muchos menos que otras. Entonces, se define la longitud promedio para medir qué tan eficiente es, como calculando en promedio con base en qué tanto aparece cada letra, cuántos bits en este caso se van a tomar para representar una sola letra del alfabeto A. Entonces, por ejemplo, la longitud promedio de X en este caso sería el- la proporción de A's por cuánto se toma
Creo que ahí lo escribí mal, era la primera es Y y la segunda es X, perdón. Pero sí, o sea, como ¿cuántos bits se toma representar la A por el porcentaje de las letras que son la A? Y vemos que en este caso el sistema Y tiene una longitud promedio de 1.75 y el sistema Y una longitud promedio de 2. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí la pregunta es que evidentemente el sistema Y es mejor que el sistema X, pero ¿cómo podemos ver si no existe un sistema mejor? Que es lo que se preguntó Shannon. Entonces, ¿qué es para lo que definió la entropía? La entropía está definida como el porcentaje de que, bueno, la probabilidad de que aparezca un símbolo por el logaritmo base de la cantidad de símbolos que haya en el lenguaje de codificación. En nuestro ejemplo sería 2, porque solo hay 0 y 1, de 1 entre el mismo porcentaje. Entonces, en este caso, en el ejemplo, nos da que la entropía de nuestro sistema es 1.75. Entonces, lo que Shannon probó es que en general, para cualquier sistema de codificación, la longitud promedio es mayor o igual a la entropía. Entonces, en este caso sabemos que el sistema Y ya es lo más eficiente que se pueda. O sea, y entre más eficiente, más cortas van a ser las cadenas para comunicar un mensaje y por lo tanto se va a poder comunicar más información en menor tiempo. Y ya es todo de la entropía. Y bueno, lo último que faltó mencionar es que pues, se ha desarrollado muchísimo todo esto de la teoría de información para, pues, sobre todo para todos los archivos digitales de cómo podemos guardar con bits un video o una imagen o un sonido. Entonces, o sea, y para muchísimas otras cosas, pero pues eso ya es muy extenso para hoy. Pues muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Así rapidísimo. Alma, ¿quieres decir algo? Al final Mixly no pudo hablar, ¿verdad? Sí, creo que no. Se quedó sin audio. A ver, ¿se escucha? Ay, pero se escucha con eco. Es que tengo el audio. ¿Ya está? Sí, te escuchas. Sí. Y ya valió que es mi parte, ¿verdad? Si ahorita ya tienes tu micrófono, ¿quieres agregar tu parte? Pues si quieren poner la presentación, pero pues ya no sé, ya no queda tiempo. ¿O dijeron tu parte, los demás? No, era de Orígenes. Pues nada más era algo rápido, es que básicamente Shannon conocía a Turing durante la Primera Guerra Mundial y ahí más o menos empezaba a plantar sus bases él solito de la teoría que hizo más adelante. Por ejemplo, hay un diagrama que se parece mucho al diagrama de comunicación que tenía, pero era más con un enfoque a la encriptación, y él decía que eran cosas muy parecidas, eran casi lo mismo, y de ahí se basó para hacer su teoría matemática de la comunicación. Ya, eso es a grandes rasgos lo que iba a decir. Ok, está bien. Pues sí, ahorita por tiempo yo creo que ya le dejamos aquí. De todas maneras, cualquier cosa que quieran agregar cada equipo de su